Buenas tardes, vamos a exponer hoy la educación, la cultura y sociedad como elementos socialmente. Los participantes del grupo son Quinto Doménica, Alaba Sandra, Bravo Saray, Mesa Ashley y Vargas Carr. Lo que yo voy a hablar hoy día son las ideas centrales del tema. La educación es el proceso social más importante que tiene la sociedad para formar a sus miembros. Su función principal como elemento socialmente es transmitir la cultura de una generación a otra, para que las personas aprendan a vivir dentro de las normas, valores y costumbres de su grupo. Sin educación no hay cultura que sobrevive y sin cultura no hay sociedad. Gracias, a continuación mi compañera. Conceptos que debes dominar. La educación es todo proceso permanente donde adquieres conocimientos, valores, habilidades para la vida en la sociedad. La cultura es como el software de la sociedad. Incluye el idioma, las tradiciones, las creencias, artes y hasta la comida. La sociedad es un conjunto de personas que comparten un territorio, reglas de convivencia. La socialización es el proceso por el cual interioriza todas esas culturas. Aprendes a ser parte de la sociedad, o sea, aprendes a ser guayaco, ecuatoriano, estudiante, etcétera. Tipos de socialización que hacen la educación. Existen, existe la socialización primaria que ocurre en familia desde que nace hasta los 6 años. Ahí aprendes lo básico, hablar, normas, como no pegues, di gracias y el afecto. Después viene la socialización secundaria. Desde los 6 años en adelante y durante toda la vida sus agentes son las escuelas, los amigos, el trabajo y los medios. Aquí aprendes roles más formales, ser estudiante, ciudadano, profesional. La escuela es el agente secundario más fuerte después de tu familia. Doy el paso a mi compañera. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre autores que el profe siempre pregunta. Tenemos a Amy Durkheim, decía que la educación es un hecho social que impone la cultura al niño. Para él, la sociedad te forma para que seas lo que ella necesita. A Pierre Bourdieu fue más crítico, dijo que la escuela no es neutra porque reproduce las desigualdades, introduce el capital cultural. Si vienes de una familia con libros y que habla bien, te va mejor en la escuela porque la escuela premia esa cultura. A Paulo Freire planteó la educación liberadora contra la educación bancaria, donde el profe solo deposita información. Para Freire, educar es concientizar, para que cambies tu realidad. Tal con Parsons, se veía la escuela como el primer lugar donde te evalúan con normas universales, no por ser el hijo de, y eso te prepara para la sociedad adulta. También tenemos funciones de la educación como agente socializante. La educación tiene 5 funciones clave. La función conservadora, mantiene la cultura viva, te enseñan el himno nacional, la historia de Ecuador y el 9 de octubre para que no se pierda. La función integradora crea identidad. Todos hablamos español y reconocemos los mismos símbolos. La función selectiva te califica según méritos con notas y títulos. La sociedad decide quién será médico o ingeniero. La función innovadora, buscar cambiar la sociedad. Ahora te enseñan reciclaje, equidad de género para crear una nueva cultura. La función de control social te entrena para obedecer normas, horarios, uniformes y pedir la palabra. Te preparan para el trabajo. El gran conflicto que es la educación siempre está entre conservar lo que hay y transformar hacia algo mejor. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los tipos de educación que socializan. La educación formal es la escuela, colegio y universidad. Es sistemática, da, da títulos y te enseña la cultura oficial, leyes, historia y ciencias. La educación no formal, en cambio, es cursos, iglesias, scouts, es organizada pero fuera de la escuela y te enseña valores de grupos específicos. La educación informal es la de todos los días, familias, amigos, TikTok, la calle, etcétera. Esta no es planificada, pero de aquí sale el 70% de lo que sabes de tu cultura. La jerga, eh,
Es cómo comportarte en una fiesta, tradiciones en casa. También les voy a hablar sobre los ejemplos bien ecuatorianos. Cuando en la escuela te enseñan sobre la independencia de Guayaquil, están utilizando la educación para meterte la cultura guayaca y que sientas identidad. Cuando la universidad abre carreras de ingeniería es porque la sociedad necesita ingenieros. La educación responde a la sociedad. Cuando ahora te enseñan en clase a no usar plásticos, la educación está creando nuevas culturas ambientales, incluso cosas que no están en los libros, como hacer fila o respetar horarios. Son currículos ocultos. La escuela te socializa para que después seas un trabajador que cumple normas. A continuación, mi compañera. Gracias. Cuando la educación falla como socializante, si la escuela no enseña valores claros, ocurre anónima y aumenta la violencia juvenil porque no hay normas. También hay brecha cultural cuando la escuela enseña unas cosas, pero en redes los jóvenes viven otra totalmente distinta. Y como decía Bourdieu, se reproduce la desigualdad, niños sin capital cultural en casa fracasan más porque la escuela pide cosas que nunca aprendieron. Conclusión para cerrar el AP. Educación, cultura y sociedad no se pueden separar. La sociedad crea una cultura para organizarse y necesita de la educación para transmitirla a cada nueva generación. Si no hay educación, esa cultura muere. Pero la educación no solo repite, también debe formar gente crítica que cuestione y mejore su cultura y sociedad. Por eso, educar es socializar para conservar lo bueno, pero también para transformar lo que está mal. Gracias.